Bueno, Vicente, ya estamos en Facebook. Por aquí no vamos a ver a las personas que nos escriben porque estamos haciendo la transmisión en esta plataforma de StreamYard para que salga mejor. Y ya también estamos en Instagram. Si quieres te puedes meter al en vivo en Instagram, Vicente, para yo invitarte. Mientras tanto yo saludo a las personas que están entrando en Instagram. Hola Melissa, hola Catalina, hola Piedad. Sí, ya estoy en el en vivo en Instagram. ¿Tú me estás siguiendo a mí en Instagram, Vicente? Ok, entonces ahí te debe aparecer que ya estoy en el en vivo. Le pido a Juan Pablo entonces que me invite, que me mande el enlace por WhatsApp para compartirlo. Hola Francisco, vamos saludando a las personas. Hola María, bienvenida, qué bueno que estés aquí. Ya estás aquí Vicente, ya te voy a invitar a Instagram. Vicente Ramírez, ya en un segundo estás aquí. Ya Ya estamos aquí. estamos aquí. Bueno, Bueno, creo que creo que tenemos que tenemos que bajarle bajarle del todo del el todo el volumen a los volumen a los dispositivos para dispositivos que no para que haya no eco. haya eco. Vicente, Vicente. Y mejoremos la luz. bueno, ya estamos listos. Si lo puedes hacer con audífonos es mejor. Hola Isa. Sí, María, tengo un gran invitado, a Vicente Ramírez, que es tu amigo también. Inclusive te cuento que me inspiró invitarlo no solo lo que conocía de él y lo que yo he sido seguidor de Vicente hace mucho rato, sino que de una conversación que tuve contigo en estos días. Eh, María, María Soledad, que está viéndonos en este en vivo. Vicente. Bueno, empecemos para honrar el tiempo. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio que hoy, como siempre, eres un invitado muy, muy, muy especial. Y es un tema que a mí de verdad me apasiona, porque lo vivo, porque lo he vivido, porque siento que hay mucho que dar con este tema a las personas y quién mejor que tú para que hablemos del título que le pusimos a este en vivo de hoy, que es Medicina y Espiritualidad. Quisiera empezar contigo, Vicente, a que nos cuentes un poquito de ti como persona. Es decir, te graduaste de medicina, pero entonces empezaste a incorporar la espiritualidad a tu práctica. Que nos cuentes un poquito de ese momento de tu vida. Bueno, sí, claro. Claro que sí, Francisco. Muy agradecido también con la invitación que me haces para estar en este en vivo y tener la oportunidad de llegar con un mensaje eh, de espiritualidad que integra ciencia y espiritualidad para ofrecerle a la gente una medicina, una visión más integral de la salud. Eh, también te cuento, esto comenzó en el CES. Cuando termino medicina en el CES, pensé ser ortopedista y con esa decisión escogí hacer el rural en el Amazonas. Y cuento estos detalles porque realmente son decisiones que uno no las está haciendo desde la razón, desde la lógica racional, porque irse para el Amazonas era correr riesgos, de pronto innecesarios, era ganarme un sueldo menor a lo que se gana en Antioquia, era tener menos recursos para ejercer la medicina, porque sabemos que en Antioquia tenemos excelentes hospitales y recursos hasta en los pueblos más distantes. Entonces, uno no toma una decisión de estas
sino es algo en el alma que te llama y que te dice, ve a ese lugar. La familia, los compañeros no comprendían cómo una persona que había estudiado en el CES o en el Columbus School en el bachillerato iba a correr esos riesgos, a dar ese salto para ellos de pronto hacia un vacío. Pero para mí era ir a hacer realidad un sueño de mi niñez. Cuando yo dibujaba el mapa de Colombia, veía el Amazonas y decía, ¿cómo será eso? Entonces uno tiene que dejarse guiar por sus sueños y todo esto tiene sentido porque parte de la espiritualidad es tener inocencia, tener pureza. Una palabra que obviamente está en riesgo, en vía de extinción, en un mundo donde todo es tan evidente. Hay que tener esa alegría de dejarse llevar por el corazón también. Bueno, cuando estoy allá, seguía con mi idea de ser ortopedista, pero me llamaba muchísimo la atención la forma como vivían los indígenas. Siempre tenían alegría. La forma como ellos se relacionaban con el tiempo. Para ellos las cosas podían tomarse meses o años. Cuando nosotros vivimos en un acelere y en un afán, casi que al minuto o al segundo. Entonces, esos mensajes me iban llegando. La gente piensa que era una experiencia que yo tuve con el yagé o con un chamán y nada, eso no fue por ese lado que me llegó esa conexión o esa inspiración o ese llamado o ese despertar de la conciencia. Y para volver el cuento corto, empecé a pensar que de pronto las enfermedades no eran de afuera hacia adentro, es decir, sí hay hongos, sí hay bacterias, sí hay virus, pero primero tiene que haber un desequilibrio interior. Tiene que haber una pérdida de la armonía que algunos médicos llaman, bueno, se le bajaron las defensas. Pero cuando tú miras la medicina oriental, ellos hablan de hay un desequilibrio en el campo energético, en el aura o en los chakras. Entonces entendí que tenía que buscar en esa medicina oriental y en esa medicina occidental un balance y la parte espiritual era fundamental, porque quizás el hombre en su afán de tener una verdad o con fundamentación científica, al estudiar la célula, al estudiar el átomo, se metió en algo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se pierde la visión del conjunto. Y al estar en la selva, yo tuve esa visión del río, de la lluvia, de la comunidad, de las enfermedades y de la vida. Entonces, hay que volver al alma para encontrar la verdad y desde allí sanar. Vicente, qué lindo eso. Yo leía en estos días en un libro algo que me impactó mucho y es que decía que ya en la medicina de los medicamentos tradicionales, pues está ampliamente aceptado y decían una cifra, y es que el 75% de las enfermedades tienen como un contenido psicosomático, es decir, que esa parte física que refleja el daño, pues está íntimamente relacionado con o la parte emocional o la parte espiritual. Y que entonces, como es un hecho, eh, pues debíamos atender esa alarma física o esa bandera roja física, no desde el área netamente física, sino desde el área emocional o espiritual. Y por eso el sentido de esta conversación. Quiero que tú nos hables un poquito de esta frase que te voy a leer. Dice, a quien desee la salud, hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle.
es una frase pues de Hipócrates, el padre de la medicina. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, Francisco, qué bueno porque desde hace mucho tiempo, ya llevo en esto 29 años, casi 30, desde hace mucho tiempo, yo recuerdo cuando los profesores nos hablaban de las enfermedades psicosomáticas y la misma palabra tiene como lo uno y lo otro, como una separación. Y cuando nosotros vemos el cuerpo como si estuviera separado de la mente, realmente estamos desconociendo o ignorando la unidad cuerpo-mente. Entonces, ¿qué sucede en la medicina? Una persona tiene un problema con una gastritis y le hace una endoscopia. Si no encuentran el helicobacter o algo que le explique por qué, una bacteria, algo que diga, entonces el médico, después de hacer muchos exámenes, empieza a decir, entonces esto no es por la bacteria, esto debe ser psicosomático. Entonces le pregunta por no dejar a la paciente o al paciente qué problemas estás teniendo, cuéntame cómo te está yendo en el trabajo, cómo están las circunstancias en tu vida recientemente. Esa es como la visión del médico tradicional de las enfermedades psicosomáticas que se tienen en cuenta cuando se ha descartado que hay algo que no lo puede explicar, ¿sí? Pero no te van a decir que el cáncer puede ser psicosomático o que la hipertensión puede ser psicosomático, porque te dicen, no, sí, hay factores, el estrés está relacionado, como tú dijiste, no solamente en el 75, hay autores que hablan del 85 y yo me atrevería a decir que hablar el 100. más de, sí, yo quisiera decir el 100, pero para no tener exageraciones paisas, dejémoslo en el 90, para el 10% para la duda, pero realmente es mucho más alto porque cuando tú empiezas a comprender esa integridad cuerpo, mente y espíritu, te das cuenta que el estrés no es el estrés el causante de la enfermedad, porque el estrés también tiene un aspecto positivo, sino el no saber manejar el estrés. Pero volviendo a lo psicosomático, las personas piensan que son situaciones recientemente, dicen, no doctor, es que precisamente ahora es que estoy feliz, tengo un buen empleo, me siento realizado porque pude hacer una especialización en tal área que era un sueño que yo quería lograr, nació mi hijo, entonces dice, no, para nada esto, entonces el médico queda más confundido. Pero cuando tú entiendes que todo está relacionado, el cuerpo y la mente y el espíritu son inseparables mientras nosotros estemos vivos en este En este mundo. plano terrenal, sí. Entonces, en este plano terrenal. Entonces, uno no puede decir que esta mano es física solamente, sino que es una mano física y también es mental y también es emocional, al mismo tiempo todo. Eso toca digerirlo despacio, pero lo que sí quiero que quede como mensaje es que nosotros no es que haya enfermedades psicosomáticas y otras que no son psicosomáticas. La vida se vive en un cuerpo que a su vez está manejado por una mente y a su vez está conectada con su esencia espiritual. Entonces, todo tiene un componente psicosomático, Imagínate entendido desde ese punto de vista. que en estos días, hace como 3 meses, yo empecé con un dolor aquí muy fuerte. Entonces se lo acomodé al principio a que mis hijos, pues jóvenes deportistas, vinieron aquí. Yo también soy deportista, pero pues no tan fuerte como estos pelados. Y nos pusimos a hacer pues muchas flexiones, entonces pensé que eran las flexiones. Después alguna posición pues rara en la bicicleta. Pero como yo he sido muy curioso de esa conexión que existe entre mi ser interior y esta parte física, y que la parte física es simplemente como habla, la parte más grande que tenemos en nuestro ser, que es el físico. Entonces reflexioné, y es que desde que estoy haciendo estos en vivos, imagínate que yo estoy acostumbrado a hablar en público
pues cuando lo hago me alimento y me lleno de energía y lo hago pues con mucha fluidez. Pero desde que estoy enfrentado a estas cosas, al mundo online, pues descubrí que en los en vivos, Vicente, yo en este brazo hago esta posición de esta mano. Durante todo el en vivo estaba con la mano así, producto del estrés que me producía el estar aquí enfrentado. Entonces, la solución fue enfrentarme a ese miedo que descubrí me producía esto. Tuve una hernia hace mucho tiempo y descubrí que estaba guardando algo muy importante en mi ser que no había sido abierto, en un secreto grande. Tuve un dolor de rodilla alguna vez por años y fui a donde todos los médicos, pero después descubrí que era por decisiones que me costaba tomar y ese paso que no podía dar y que me era difícil. Y con todas estas cosas que he vivido a nivel personal, pues me he interesado mucho por buscar la sanación a nivel interior. Yo quiero que tú nos hables de dos cosas que vi en una entrevista que te hicieron hace algunos días, muy lindas, muy importantes, que tienen que ver con la sanación de muchas dolencias físicas y es con el hacerse, bueno, o una cosa en particular, y es hacerse cargo de la vida, hacerse cargo de la recuperación, hacerse cargo de la sanación. ¿A qué te refieres tú cuando dices, mire, tome las riendas pues de su enfermedad y mediante la espiritualidad puede hacerse cargo de su propia sanación? Bueno, claro que sí. Pero quisiera hacer un ejemplo de lo anterior, porque yo decía, no siempre son situaciones cercanas al momento presente. Muchas veces son experiencias que han estado ocultas a nivel del subconsciente o la persona sencillamente las ignora, las desconoce. Y tienen que pasar muchas veces momentos de bienestar para que el nivel de estrés baje y la persona, digamos, relaje su nivel de prevención. Y ahí es donde sale la enfermedad. Entonces muchas veces en muy buenos momentos la persona dice, pero ¿por qué no me enfermé hace un año cuando mi marido estuvo secuestrado, cuando pasaron tantas cosas? Porque el sistema nervioso dice, en este momento no te puedes enfermar. En este momento tienes que estar, como se dice, al pie del cañón. Solo cuando ya dice se supera, entonces ya la persona se permite o la enfermedad se permite manifestarse de situaciones que muchas veces pasaron muchos años antes. Entonces volvamos a la pregunta que me acabas de hacer, pero quería hacer esa aclaración. No, muy importante porque en el autoconocimiento de las influencias que tenemos a nivel familiar, personal, inclusive hasta genético, pues descubrimos que hoy podemos enfermarnos por situaciones no resueltas del pasado. Entonces me parece muy importante tu comentario acerca de esas cosas, no del presente, pero que se han influido en nosotros y nos han impactado de una manera tal, pues que hoy nos enferman, ¿no? Entonces, bueno, pero siguiendo con el comentario que te hice ahora o la pregunta que te hice, eh, ¿cómo ves tú entonces ese trabajo que tenemos que hacer desde nuestro interior para enfrentarnos a ciertas dolencias físicas que es muy común hoy eh, ver personas que han pasado por una cantidad de especialistas de la medicina que obviamente no quiero descalificar ni mucho menos, pero que después de una cantidad de diagnósticos a veces muy claros, no descubren su sanación, sino cuando se han metido de lleno a prácticas espirituales o que tienen que ver con cosas como el perdón y como la gratitud y como la sanación con sus padres y el volver a asociarse adecuadamente con los amigos. Entonces, háblanos un poquito de todas estas prácticas que hacen, eh, que reflejan una sanación física al final. Mira, desde la antigüedad los sabios de la humanidad, y esto está incluso en lugares muy especiales en Grecia, en Roma, la frase conócete a ti mismo.
¿sí? Ujú. Y esa es la medicina cuerpo-mente habla de 7 pilares de la salud. Y el primero de ellos es conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo y tu relación con los demás. Entonces, el paciente tiene que conocerse, observarse. Y muchas veces uno no se ve. Nos sucede lo mismo que con la nariz, que está frente a los ojos, pero no la No la vemos. Y vemos. los demás sí no la ven con mucha facilidad. Entonces, hay que conocerse. La gente muchas veces niegan que tienen rabia, que tienen miedo, ¿sí? Claro, porque es que reconocer el miedo es quedar expuesto Ujú. y no es muy elegante reconocer que uno tiene rabia. Ujú. Pero cuando la vida te das contra el mundo una vez y 10, 20 o 1000 veces, pues tiene que haber algo allí invisible que te está frenando. Y eso invisible es lo que hay que empezar a descubrir. Por eso es tan importante que el paciente se conozca a sí mismo o busque quien le ayude a reconocer aquellos aspectos que se han negado. Muchas veces yo le digo a alguien, mira, tú no has perdonado este tema con tu hermano. Y dice, es que yo con él no tengo nada que hablar. ¿Ya? Definitivamente a mí esa persona es como si ya no existiera en mi vida, porque nos hizo mucho daño. Entonces, creen que en esa frialdad y en esa tranquilidad no hay rabia o no hay odio. Porque dice, es que yo ni siquiera pienso en él, usted porque me lo mencionó, pero no, yo no tengo ese problema. Entonces, el paciente tiene que conocerse y es el responsable de su bienestar. La medicina le entregó al médico, ¿sí? Claro que los médicos tenemos una tarea muy importante de ayudar a sanar, de acompañar al paciente. Casi que el médico, le entregamos al médico la autoridad sobre nuestra salud y el paciente limítese a tomar la medicación que él dijo, a firmar el consentimiento de que lo voy a operar. Si usted piensa distinto a como el médico piensa, usted es atrevido porque usted no sabe medicina. Cuando el paciente conoce su cuerpo, sus emociones, sabe de sus experiencias, y si realmente conformaran un equipo de trabajo, se lograrían muchísimas más curaciones o sanaciones. O sea que la principal responsabilidad está en cada uno, y no solamente en temas de alimentarse saludablemente, de hacer ejercicio, de llevar una vida, digamos, ordenada. Sí, eso es básico, pero es mucho más el proceso de sanación. Es como, yo lo comparo muchas veces con lavarse los dientes. Tú lo tienes que hacer mínimo 3 veces al día. De lo contrario, el odontólogo no puede decirte que vas a tener una higiene o una salud dental. Lo mismo sucede con todos estos procesos de sanación. Por eso hay que ir entregándole a las personas herramientas a través de la respiración consciente o la meditación o la oración para que la persona realmente vaya encontrando en su interior el potencial autocurativo. Mira, Francisco, una persona se lastima, se golpea y lo primero que hace es sobarse, ¿sí? El hijo se golpea, la mamá le sopla y le ayuda a quitarle como el dolor, la angustia o lo abraza. O sea que nosotros con las manos tenemos ese potencial para curar. Nuestro piel se restaura en 7, 8, 15 días. Tú te cortas una herida pequeña pues si no es algo profundo que no necesite una sutura, la piel y el cuerpo tienen la inteligencia para curarse. O sea que si nosotros restauramos un orden, y muchas veces es limpiando, por eso hay que también desintoxicar el cuerpo y pudiéramos decir purificar el cuerpo, purificar la mente
purificar las emociones, el corazón. Por eso hay que trabajar el perdón, por eso hay que trabajar el ayuno, que son pasos para que haya mucho más bienestar y que esa energía sanadora del amor, que en el caso mío, pues yo creo en Dios, entonces yo pienso que es esa energía de la vida que fluye a través de las plantas, a través del aire, a través del sol, a través de la naturaleza, a través de las personas, los animales. Y cuando esa energía nosotros vamos aprendiendo a conectarnos, a recibirla y a dirigirla a las partes que están enfermas, la persona recupera su bienestar. Y hay que entender, y yo quiero hacer énfasis aprovechando esa pregunta, Francisco, que la salud es el estado natural. Uno no tiene que pensar que porque llega a la vejez tiene que llegar enfermo, con Alzheimer, con osteoporosis. Ah, no, es que algo se tiene que morir. Sí, muérase, ojalá morirse de alegría, muérase sano, muérase tranquilo, muérase en paz. Sepa que ya es hora de partir y simplemente se va despojando de esta vestidura y va saliendo del cuerpo, pero no tiene que, para partir de este mundo, tener que vivir un proceso de sufrimiento que lo único que hace es retrasar tu proceso evolutivo. Qué lindo eso. Vicente, quisiera preguntarte por lo que conoce la medicina. Yo no sé por qué me desaparecí en la otra, en la transmisión de Facebook, pero bueno, con que te veamos a ti está bien. ¿Y será que Eh, Pablo nos cuadra eso o no? sí, ahí Ahí debe está, estar trabajando. Ah, sí, sigamos. ahí está trabajando. ¿Qué concepto tienes tú frente a lo que la medicina considera como enfermedades congénitas o adquiridas, digamos, de otros, ¿no? De nuestros antepasados? Sí decimos que hoy estamos diciendo, mira, probablemente tú te has enfermado por muchas condiciones interiores que hay en tu ser. Entonces, las enfermedades congénitas o hereditarias, ¿qué? ¿Cuál es tu concepto sobre eso? Bueno, todos estos temas se vuelven Espinosos. densos, ¿sí? Pero no hay que tener temor a tener esa visión, esa mente amplia. Hablábamos de que hay un 10% que no es tan del estrés, ¿sí? Y con el tiempo vamos a descubrir cómo los médicos tenemos que estudiar, y voy a decir algo que para muchos pareciera que no fuera científico, pero sí lo es. Debemos de estudiar astrología, ¿ya? Es bien interesante. Y si miras quienes llegaron a Belén a llevarle oro, incienso y mirra, eran 3 reyes magos que seguían unas estrellas. Y hasta ahí nos dice la Biblia, no más. Pero realmente lo que nos están diciendo sabían de la magia del amor. Y eran sabios, porque cuando tú sabes amar, el amor se equilibra con la sabiduría. Entonces eran sabios. El amor se equilibra con la sabiduría. No se te olvide eso, que eso es bonito. ¿Ya? Y, y cuando uno va a nacer, vea, ya también salí yo Ya los de, dos bueno, desaparecimos, no, ¿no? Ahí ahí nos estoy, están cuadrando, yo creo. listo. Cuando uno va a nacer, incluso desde antes de concebir un hijo o una hija, debe de haber una preparación. Si hablábamos de que para sanarse de una enfermedad, ojalá tener una pureza, una limpieza del organismo, de la mente y del corazón, eso requiere un trabajo previo, ¿eh? De todo lo que ya mencionamos y mucho más. Tomar conciencia y cambiar. Imagínate para traer un ser a este mundo. Y uno muchas veces tiene un hijo producto de una pasión, de un momento de emoción, que no está mal ser apasionado, pero todo eso tiene que ir teniendo un equilibrio, madurez. Hablamos de la importancia de la sabiduría y el amor
para balancear todos nuestros actos y poder caminar en rectitud. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay enfermedades congénitas porque no se está atrayendo las energías precisas que se necesitan para formar ese cuerpo y crear el vehículo adecuado para esa alma que se va a encarnar. No sé si hablé en términos muy complicados para algunos. Y mira qué tan interesante que nosotros creemos que los planetas no tienen nada que ver con la biología. Si tú miras tan solo la menstruación de una mujer, es producto también de una ovulación. Sí, Y la ovulación está regida por la luna. La sí, luna tiene un ciclo de 28 días, igual que el ciclo de la mujer, que también se dice ciclo mensual o ciclo lunar. ciclo lunar. Y, y de ese mismo, o sea, para que vayamos entendiendo que muchos, eh, la semilla que tú siembras de una planta, el café que nos tomamos, un té, una aromática o cualquier flor que germine en nuestra naturaleza o un árbol de coco, ¿ya? Cualquier semilla o flor que germine, germina es por la luna. O sea, eso no está por allá como un bombillo iluminando lejos, dándole vueltas a la tierra y nada tiene que ver y solamente uno se enamora o dedica una canción porque la luna está llena. Está No, bien. la luna mueve las emociones, mueve los líquidos del cuerpo, ¿ya? Incluyendo la sangre, ¿ya? Y todo eso se va relacionando. O sea que cuando una persona, así como cuando un cafetero sabe en qué momento siembra la semilla para que la cosecha sea abundante y de un café de buena calidad, de lo contrario siembra en la época que no es, en invierno, y, y la lluvia barre la semilla y se pierde el trabajo y el esfuerzo. Ese pensamiento tan elemental que los conoce hasta los campesinos, es la sabiduría que nosotros deberíamos de tener incluso para fecundar a la mujer y eso debería de ser en luna llena. Entonces, y en determinada alineación planetaria. Entonces, ahí hay un aspecto por allá que te estoy hablando muy elevado. Y si tú miras los días de la semana, así para ir rápido, corresponden a días planetarios. Lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno y domingo, Sunday, Sol, día Sol. O sea, son los principales. La Luna no es un planeta, pero por su cercanía a la Tierra le da esa fuerza. O sea, esto es también espiritualidad. Espiritualidad no es solamente rezar, aunque también puede ser rezar. Es comprender esa unidad en todo, en arriba y abajo, afuera y adentro. Entonces, cuando no se tiene conocimiento, y esa es la forma como vivimos inconscientemente, vivimos desconectados. A veces desconectamos la mente del corazón y el corazón del cuerpo. Y si tú querías a esa mujer o tú querías a ese hombre, no me atraía y lo conocías, no, pero pasábamos muy rico. Entonces, cuando todavía no hay esa alineación de una cantidad de cosas, ya empieza a afectarse el vehículo en el cual se van a encarnar las almas para enfermedades congénitas o hereditarias, por un lado. Por el otro lado están todas las energías de los padres, ¿ya? Que a su vez muchas veces hay gente que dice, yo nací porque mi papá y mi mamá estaban tratando de reconciliar porque ya se habían separado una o dos veces, pero tenían una cantidad de problemas. Todos esos pensamientos, positivos y negativos, van creando. El pensamiento es una semilla que, que crece y a su vez nosotros somos un pensamiento
de un creador. Y nosotros creamos con nuestros pensamientos. No sé si te respondí, No, Francisco. claro, profundísima la respuesta y clarísima y además muy, muy pertinente porque esa parte, digamos, congénita, pues ha sido un poco también cuestionada en esto de la conexión espíritu, emociones y físico. Entonces, no, muy pertinente. Yo te quería, ahora quisiera, Perdón, oh sí, y hay almas que vienen a limpiar un proceso familiar para que haya más conciencia. Por eso se dice, y dio a luz. mm, Llegan esas almas con una tarea, muchas veces incorporan en un ambiente familiar con problemas y se echan encima, digámoslo así, una enfermedad o una situación complicada porque tienen el valor, el el poder. coraje, Mm, la determinación, la voluntad. Cuando decíamos, tienes que tomar en tus manos la enfermedad para transformarla. Estas almas tienen esa fuerza, esa luz para poder ir, si encuentran el entorno adecuado de sus padres, de los médicos, de las personas a su alrededor, de las familias, pueden llegar a sanar sus problemas, incluso congénitos o hereditarios, y pueden llegar a sanar también su entorno familiar y la sociedad. El mundo cambia cuando cada ser humano cambia. mm. Bueno, voy a aprovechar y aquí voy a hacer una cuña. Y es que el mes entrante voy a lanzar un libro que escribí pues el año pasado y a principios de este año. Y en él empieza el libro diciendo, narrando una época de mi vida muy difícil en la que todas las condiciones o las situaciones externas a mí estaban pues muy amenazantes, muy oscuras y que yo tomé una decisión pues muy, muy fuerte. Para mí el capítulo se llama La sin salida y después hago un recorrido de cómo es de importante reconocer la oscuridad que hay en cada uno de nosotros y que esa oscuridad, pues después de 5 capítulos, no voy a contar pues la historia para que compren el libro, en trabajos desde distintos caminos espirituales, pues aprendí que el ego, el egoísmo, el ego, tiene que ver y es como el centro de esa parte oscura de nuestros seres. Y él y sus ramificaciones o manifestaciones más comunes, entre ellas el miedo, la culpa, el resentimiento, la duda, las dependencias malsanas, y cómo es necesario pues reconocerlas, conocerlas, también vivir un proceso de aceptación y un proceso de transformación de ellas. Quisiera que nos hablaras tú un poquito del ego, cómo el ego tiene la fuerza, el poder de enfermarnos no solo adentro, sino cómo eso se puede manifestar también finalmente en el físico, como en episodios de cáncer y de enfermedades, digamos, mortales, enfermedades graves. ¿Cómo el ego influye en la aparición de todas estas cosas físicas? Muy bien. Mira que yéndonos de la mano de que el tema es la medicina y la espiritualidad, para que todo esto vaya teniendo una conexión hacia allá. La divinidad, como la quieran llamar, o la totalidad, o la unidad, se manifiesta en este mundo material a través de la dualidad. El uno se convierte en dos. Esa dualidad la vemos en todo, en el corazón, sístole y diástole. ¿Sí? En el día, el sol de día y la noche, la luna. Ahí está. En un ser humano se necesitan un hombre y una mujer, espermatozoide y óvulo para la electricidad, un electrón y un protón. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. Luz y oscuridad. Esa dualidad está presente en todo, ya lo vimos. Y está presente, obviamente, en cada uno de nosotros. Como bien y mal, como positivo y negativo. Esa lucha es permanente.
¿sí? Y debe de equilibrarse y debe ordenarse. No se trata de eliminar el ego ni destruirlo, porque el ego Hace parte de, claro. hace parte exactamente de esa totalidad, de esa dualidad. Entonces, no, es a mí no me gusta hablar de guerra o de batalla, pero no se gana cuando se destruye al otro y se deja sin argumentos o se aniquila. No, se gana cuando en cierta forma Hay inclusión. pueda, hay inclusión. Entonces, yo tengo que reconocer mi ego, aceptarlo, darle el valor, porque el ego hace que yo me cuide mi cuerpo, quiera estar bonito o sentirme vital. ¿Ya? No es ese egoísmo en un buen nivel es saludable. Totalmente ¿Ya? de acuerdo. Pero en la medida en que yo reconozco mi ego, debo de entender que por encima o más allá de mi ego está un aspecto superior, mi ego superior, o pudiéramos llamarlo mi ser superior. O sea, mi ego inferior y mi ego superior conviven. Y yo debo entender que el primero debe servir hacia un propósito mayor, más elevado, que es el ser que está en contacto con mi aspecto espiritual. Entonces, mi rabia tiene energía, que si yo la sé transformar, ¿ya? Esa rabia me lleva a A grandes triunfar cosas. a grandes cosas, es decir, pero no como rabia, sino como la energía que había ahí encapsulada. Como una energía que no se libera, esa rabia se puede convertir en una artritis y un proceso inflamatorio. Entonces, tomar conciencia del ego y tratar de vivir cada instante de la vida desde un nivel más elevado, desde un nivel superior, desde el ser. El ser ya no está tan conectado a la personalidad, a la persona, porque dice, es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? ¿Ah? Sino que está en un nivel mucho más impersonal. Hay un libro bien profundo en este tema que se llama La vida impersonal de Joseph Benner. ¿Ya? Se los recomiendo. Difícil de leer, pero no importa. Uno lo va leyendo varias veces hasta que le va encontrando el gusto y la verdad. O sea que nosotros tenemos que estar muy atentos para que el mundo material, que es importante y que es atractivo, pues tenga su importancia relativa y no por encima de lo que realmente es eterno o duradero, que tiene que ver como aspectos como los que ya mencionábamos, el amor, la esperanza, la fe, la obediencia, que son lo que finalmente vinimos a hacer a este mundo. O sea que pudiéramos decir que muchas enfermedades también están relacionadas con nuestro ego y muchos de los conflictos de la humanidad son conflictos de nuestras voluntades, porque cada uno quiere imponer su voluntad o su propia voluntad no está alineada y tenemos que alinear esa voluntad con el universo, con Dios, con una verdad mayor. Me haces reír mucho, hombre, Vicente. Mira lo que encontré en este libro. Este libro también lo quiero recomendar. Se llama Obedece a tu cuerpo, de Lise Bourbeau. Mira esta frase. El cuerpo es simplemente el reflejo de lo que sucede en el interior de nuestro verdadero ser. Por ello, todo lo que en un cuerpo enfermo busca, todo lo que un cuerpo enfermo busca es restablecer su equilibrio. Porque el estado natural del cuerpo, lo que tú decías ahora, es la salud. Eso también es cierto para los cuerpos emocional y mental. ¿Qué tan importante es el equilibrio? Es no negar cosas. Es que como existe el día, existe la noche, como existe la paz, existe la guerra, como existe la tolerancia, existe la irritabilidad.
pero cómo podemos integrarlo de manera tal que no conduzca esa parte oscura, que es importante en muchos momentos de la vida, que conduzca ciegamente e inconscientemente a la persona. Mira cómo será importante la oscuridad, Francisco, que a veces eh, creemos que la oscuridad es mala, ¿sí? Que una semilla tiene que estar primero en el En la interior de oscuridad. la tierra, en la oscuridad, Total, sí. ¿ya? Tú no puedes ir al otro día a abrir, la, a ver si ya brotó, no, la tienes que dejar varios días en la oscuridad. Un hombre fecunda a la mujer en lo más profundo del ser, en la parte más oscura. Las grandes ideas se logran muchas veces en la inspiración de la noche y en la oscuridad, en los momentos muchas veces de silencio, de soledad, ¿ya? Y, de, y muchas veces de contracción, ¿cierto? Mira, en el frío de la noche, en la tristeza, en muchos de los procesos brota ese conocimiento. Si miras la glándula pineal, ella produce melatonina en la noche, se Sí. activa es en la noche. Por eso es Sí. tan importante dormir bien, tener una conciencia tranquila, en paz. Y esa misma melatonina con los rayos del sol, al amanecer, se convierte en serotonina, que es la que te genera un sentido de bienestar y autoestima. Entonces, mira cómo se necesita esa oscuridad para crear. Entonces podemos ver bajo ese concepto como todas las enfermedades o las enfermedades como una fuente o una materia prima importante para que si las leemos adecuadamente nos ayuden entonces a empezar o hacer procesos de transformación buscando el equilibrio en el ser. Entonces podemos ver la enfermedad como simplemente un campanacito de cosas que necesitamos mirar adentro de nosotros, ¿no? Sí, la enfermedad es un maestro que nos guía y nos enseña con amor y sabiduría cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sanar, qué cambios tenemos que emprender, abrir el corazón, perdonar, y no es fácil. ¿Ya? Reconocer, sí, Es más fácil es más seguir. fácil la cirugía, ¿ya? Sí, claro. Pero la cirugía te puede dar tiempo para seguir viviendo, pero no se te olvide que tienes que ir al fondo, al Hay que alma, volver, para sí, claro. descubrir dónde está el problema, el conflicto más profundo. Eh, cuando empezamos cuando me invitaste la primera vez que fuéramos a hacer esta conversación, esta entrevista, como la quieran llamar, este live, hablábamos de las emociones. Sí, Quiero, ¿te acuerdas que dije que la luna mueve los líquidos del cuerpo? Todas esas, y no solamente del cuerpo, de las plantas. El agua sube a una palmera, 20 metros, 10 metros, es por la luna que por la la luna. hace. Y lo mismo las mareas, los océanos tienen marea alta, marea baja por la fase lunar. Es que todo está conectado. Pero mira, los líquidos del cuerpo, te hablé de la sangre, pero está la saliva, el sudor, las lágrimas, en los líquidos sexuales, y todos aumentan o disminuyen cuando hay alegría y cuando hay tristeza. Mira que uno dice, tenía un miedo que se me secó la boca, ¿ya? O la persona tenía un miedo que le dio diarrea, o se orinó el susto. Mira cómo los líquidos del cuerpo transportan emociones. No son solamente que la sangre tiene hemoglobina y tiene hierro y glóbulos rojos y para de contar. No, eso, todo el paquete va completo. Recuerda, cuerpo, mente y espíritu. Cuando nosotros tenemos emociones negativas, todas las que ya hablamos del ego inferior, la tristeza, la rabia, la ira, todo eso, y no las sabemos equilibrar, la sangre se altera y se congestiona el hígado.
De ahí vienen cálculos hepáticos, hepatitis, muchas enfermedades que dicen, no, eso fue un virus de la hepatitis, sí, pero ¿qué atrajo todo eso? Un desequilibrio energético y emocional. Luego, cuando esa sangre que contiene hierro, que transporta emociones, y eso lo hablaríamos con más detalle en alguna otra oportunidad, va al corazón, ¿ya? Entonces las emociones que sentimos están contaminadas, están turbias, están llenas de emociones negativas. Y cuando ya la sangre del corazón es bombeada al cerebro, los pensamientos ya no son correctos, ya es Sí. una idea, tengo rabia, entonces voy a ver cómo me desquito. Y se ingenia la forma de actuar con venganza. Y ya viene la acción. Entonces, ¿qué tan importante, y eso lo podemos dejar para otro día, no solamente saber el significado de las enfermedades, sino aprender a manejar nuestras emociones para poder estar sanos y felices? De acuerdo. Le voy a dar un espacio a una persona que estaba preguntando aquí. Marta dice, ¿por qué dicen que el cáncer de seno izquierdo tiene que ver con las relaciones con la madre? Es una parte muy importante. Y mira la conexión. Hoy estuve atendiendo una paciente en Sabaneta con cáncer de seno, con cáncer de mama. Y mira que mama, ¿ya? Mamá, mamá, sí. ¿Sí? Eh, la madre, todos llegamos a este mundo a través de una madre, ¿sí? Entonces, ahí hay una conexión. La parte de la nutrición y el afecto en su primera etapa, pues también el papá pone su semilla, pero básicamente la encargada del amor es la mujer, la belleza, ¿sí? La flor. Entonces, cuando el amor que se da y la nutrición, el cuidado, el alimento, la vida, no solamente le están dando a uno leche, ¿sí? Le están dando afecto, cariño. Mira cómo los senos cubren la zona del tórax donde también está el corazón. Corazón. ¿Ya? Es que el cuerpo es Perfecto. el creador es sabio, perfecto. O sea que muchos conflictos tienen que ver con la relación de la madre o también con cómo se siente esa mujer valorada, respetada, digna, porque muchas mujeres, desafortunadamente los hombres, incluyéndome, en la ignorancia, no todos, en la ignorancia, hemos vivido una cantidad de experiencias donde la mujer simplemente satisface una necesidad del hombre, no realmente lo que debe de ser el amor. Y en eso, por eso digo, tenemos que ir evolucionando en conciencia y en amor para poder sanar a nosotros mismos y ayudar a sanar a los demás. Entonces, la forma como esa mujer se sintió valorada, respetada, entonces no siempre es la relación con la madre. Conozco también personas que han sufrido abusos, ¿sí? Sexuales o maltratos físicos y emocionales en sus relaciones y eso desencadena un cáncer de mama. Entonces hay que revisar muchos aspectos. Claro. Cuando empezamos a conocer esto, digamos que en un primer nivel uno puede decir, ah, sí, tiene una enfermedad en los oídos, que era lo que no quiere escuchar. Tiene una enfermedad en la garganta, que es lo que no quiere o le cuesta tragar o no es capaz de expresar. Y es un buen Sí, primer sí. nivel, Sí. pero realmente esto se vuelve un holograma holístico, se vuelve una interconexión de todo. Y con eso que acabas de decir, Vicente, yo quiero como subrayar, sacar, pues, darle importancia a no, aunque
como tú lo mencionas, ese es un primer buen comienzo a no quedarse ahí, ¿no? Porque estamos llenos de personas hoy haciendo unos diagnósticos, digamos, muy rápidos, sin mucho conocimiento sobre estos primeros eh, experiencias que vemos en Internet o que leemos en cualquier libro. Y entonces, pues también lo que sigue, que es la sanación y el proceso de autoconocimiento y de gestión de todas esas emociones, pues no se hace apropiadamente. Entonces, quería, como dije, subrayar que no nos quedemos con ese primer eh, síntoma o diagnóstico superficial de, sino que todas estas cosas, como cuando tú explicabas lo del cáncer de mama, tienen una profundidad mayor, ¿no? Entonces, para eso es recomendable que las personas acudan a personas que de verdad hayan trabajado a profundidad estos temas y no nos quedemos en esa superficialidad que probablemente nos confunde más, alimenta más allá el miedo y el egoísmo y la fuente de la cual nos hemos enfermado. Entonces quería pues, nombrar un poquito esto que es importante, ¿no? Hoy estamos todos los días oyendo de cualquier persona un diagnóstico y ya, y con ese nos quedamos. Claro, pasa, Francisco, muy parecido a lo que la gente ha hecho con Google cada vez que le dan un diagnóstico. Entonces dice, me dijeron que tenía dislipidemia. Yo no sé qué es eso. Y se va para Google y le dicen una cantidad de cosas acerca de la dislipidemia y se le vuelve el mundo así. Hacen lo De acuerdo. mismo. No, es que yo más bien voy a averiguar qué significa tener un cáncer de seno y empiezan a buscar. Hay libros muy interesantes, pero hay que tener esa capacidad de ser flexibles e interactuar con todo eso y ver cómo se resuelve, porque uno, bueno, sí, me pasó eso y qué, ya tengo el problema, pero ¿y cómo lo puedo resolver? ¿Sí? Y lo otro, a veces, y desafortunadamente el ser humano en su nivel de inconsciencia, que hay todos los niveles de inconsciencia hasta llegar a niveles altos de conciencia o de luz, juzgamos, criticamos, entonces decimos, a esta le pasó esto, entonces Mm, debe ser que tiene mm. todo esto, y más bien lo que nos sirve tener el conocimiento lo usamos es para señalar o criticar y no realmente para Para encontrar la sanar, solución, de para acuerdo. sanar. Ya vamos, nos quedan 3 minuticos. Quiero leerte esto para que tú finalmente concluyas con un tema bien importante. Amarnos significa concedernos el derecho de vivir nuestras experiencias y amar a los demás es concederles el derecho de vivir sus propias experiencias. Háblanos un poquitico en estos 2 minuticos cómo es de importante el amor en la sanación. El amor es todo, El ¿sí? amor es todo. El amor es lo que nos une, nos conecta con todo, nos atrae y hace que los planetas giren alrededor del Sol y las familias giren alrededor de padre y madre y así. Lo mismo sucede con los órganos. No hay ninguna diferencia con lo que existe afuera, como en los pulmones, los riñones, la piel, todo funciona también alrededor del corazón y el cerebro. Entonces, cuando nosotros entramos en esa armonía, en ese equilibrio, en esa coherencia, cuando logramos conectar la parte racional y la parte sensible, la parte científica y la parte espiritual, cuando vamos logrando ese balance, empezamos a participar de una energía sanadora que es la energía del amor. Y es como fluir en un río o en una corriente que es la vida. Y eso es todo. Cuando nosotros navegamos por ese río con paz, alegría y amor, podemos hacer milagros en cada momento. Y somos un milagro. La vida es un milagro en cada instante. Vicente, muchas gracias. Nos quedarían
otros 5 o 6 conversaciones por hacer y las vamos a hacer. Gracias. Ha sido un invitado muy especial, un tema muy bien tratado, muy estructurado y te agradezco muchísimo, le agradezco a las personas que nos han acompañado. Para quienes no conocían a nuestro invitado, lo pueden encontrar como Vicente Ramírez en las redes sociales. Y bueno, te mando un abrazo, Vicente, y de nuevo